En los confines antiguos donde los dioses de las estrellas trazaron los senderos de los hombres, Tauro surgió como guardián de la firmeza, como encarnación de la fuerza telúrica que sostiene el mundo. Su esencia no es la de la tempestad pasajera ni la del relámpago impetuoso, sino la de la montaña que permanece, la tierra que alimenta y al mismo tiempo resiste. Tauro lleva en su interior la vibración de la paciencia, del trabajo constante y silencioso, del poder que no necesita gritar para hacerse respetar. Pero en ese mismo silencio reside también el aviso eterno: no se debe provocar al toro, pues bajo la calma late un poder capaz de estremecer los cimientos del destino. El peligro de desafiar a Tauro no está en lo inmediato, sino en la lenta acumulación de su energía. Como la semilla que aguarda bajo la tierra, el nativo de este signo observa, escucha y soporta más de lo que cualquiera supondría. Guarda su fuego bajo capas de serenidad, confiando en que la vida se ordena con paciencia y constancia. Pero cada provocación, cada intento de quebrar su paz, es como una gota que golpea la roca, parece insignificante hasta que, de repente, abre la grieta por donde se desata lo incontenible. Tauro no responde con palabras vacías ni con gestos ligeros, su reacción es la erupción de un volcán que ha esperado demasiado tiempo para rugir. Ese rugido no es caos sin sentido. Es la voz de la tierra recordando a los hombres que todo tiene un límite, que incluso la paciencia celestial tiene fronteras. Tauro enseña que la calma no es sinónimo de debilidad, sino de sabiduría contenida. Provocar a este signo es despertar la fuerza de un guardián ancestral, un ser que defiende lo suyo con la fiereza de la naturaleza misma. Nada que se construya sobre su terreno será arrebatado sin lucha, porque en su espíritu vive la memoria de generaciones que trabajaron la tierra con sus manos y la defendieron con su sangre. El toro, símbolo inmortal de fecundidad y poder, no embiste sin causa. Su impulso nace de la necesidad de proteger aquello que ama, aquello que ha forjado con dedicación y sudor. Quien lo provoca despierta un instinto imparable, un movimiento que no conoce retroceso ni duda. Es el empuje de la tierra que tiembla bajo los pies, es la fuerza que derriba murallas y hace caer a quienes subestimaron el valor de la constancia. Así, la provocación a Tauro no es solo un riesgo personal, sino un error cósmico, un desafío a la misma ley de lo estable y lo sagrado. En la danza de los astros, Tauro se alimenta de Venus, la diosa de la belleza y del deseo. Esa influencia le otorga dulzura, capacidad de crear armonía, amor por lo tangible y lo bello. Pero no debe confundirse ese amor con fragilidad. Bajo el brillo suave de Venus late un corazón de acero, que late con lentitud, pero cuya fuerza supera a los vientos y las tormentas. Quien intente arrebatarle su paz descubrirá que la serenidad puede transformarse en un muro infranqueable, en un río desbordado que arrastra todo a su paso. El peligro de provocar a Tauro es, en esencia, despertar en él la certeza de que su paciencia ha sido malinterpretada como resignación. Cuando eso ocurre, ya no hay retorno, porque la fuerza del toro no es negociable ni se apaga con súplicas vacías. Es una fuerza destinada a recordar al mundo que la calma es un tesoro que no debe profanarse, y que la nobleza del silencio se convierte en tempestad cuando la injusticia o el abuso intentan profanar su territorio. Los sabios de antaño advertían que no hay mayor error que tentar la furia de lo que parece inmutable. Tauro es el guardián de los campos fértiles, el sostén de los hogares, el protector de lo amado. Al provocarlo, se desafía a la misma tierra, a la raíz que sostiene la vida. Su embestida no es capricho, es justicia elemental, es equilibrio restituido por la fuerza bruta y pura de la naturaleza. Y cuando ese poder despierta, ningún hombre, ninguna palabra y ningún muro puede detenerlo. Así, Tauro se alza como lección y advertencia. Respeta su calma, honra su perseverancia, aprende de su constancia, pero no olvides nunca que en su silencio se esconde un trueno dormido. Quien lo provoque conocerá la cólera de la tierra y comprenderá, demasiado tarde, que la fuerza más peligrosa no es la del fuego que arde rápido, sino la del toro que espera, observa y, al final, embiste con la furia de los dioses antiguos. Porque en él habita la memoria del cosmos, la voluntad de lo eterno y el poder indomable de la paciencia convertida en destino. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Tauro guarda en su interior un secreto que pocos comprenden, su vínculo con el tiempo. No se mueve bajo la prisa del instante ni se deja arrastrar por el vértigo de lo efímero. Su esencia pertenece a lo lento y duradero, a lo que se edifica con paciencia y permanece como testimonio de la eternidad.
En ese sentido, provocar a Tauro no es solo despertar su furia, es desafiar la ley del tiempo que él encarna, es intentar quebrar un ciclo que ha sido tejido desde el inicio de los astros. La persistencia de este signo se convierte en advertencia cósmica: lo que es sólido, lo que se construye con calma, lo que resiste los siglos, jamás se derriba sin despertar a la fuerza que lo protege. Su relación con la materia va más allá de lo físico. Tauro es guardián de los recursos, de la riqueza profunda de la tierra, de la energía que sostiene la vida. Representa la acumulación no solo de bienes, sino de experiencias, de aprendizajes, de silencios que se vuelven sabiduría. Quien lo provoca atenta contra esa riqueza interna, contra ese tesoro que no siempre es visible, pero que da forma a su poder inquebrantable. Tauro no protege únicamente lo tangible, también resguarda lo invisible que da valor a lo material. Allí está el verdadero peligro: cuando se lo empuja demasiado, se despierta un instinto protector que no se limita a lo físico, sino que se convierte en una ola que abarca cuerpo, mente y espíritu. Su conexión con los sentidos es otro aspecto que magnifica su poder. Tauro vive a través del tacto, del sabor, del sonido, del aroma y de la visión. Su mundo es profundamente sensorial, y por eso, cuando alguien hiere su paz, no solo se altera su mente, se perturba también su experiencia del mundo entero. Esa alteración provoca una respuesta visceral que brota de lo más profundo de su ser. En él, la provocación no es solo un acto mental o emocional, es una herida a su relación con la vida misma. Por eso su reacción es tan total, tan definitiva, porque nace del corazón de la experiencia humana en su forma más plena. El toro astrológico también está ligado al poder de la posesión espiritual. Tauro no solo protege lo que tiene, sino lo que es. Su identidad, sus valores, su dignidad son territorios sagrados que nadie debe invadir. Quien los desafía despierta una defensa monumental, pues este signo no concibe la vida sin la solidez de su integridad. Esa es otra faceta del peligro: no es únicamente la ira física, sino la convicción inquebrantable de que nada ni nadie puede arrebatarle lo que lo define. El intento de hacerlo solo enciende un fuego interior que se convierte en fuerza incontenible. Desde la perspectiva cósmica, Tauro pertenece a los signos fijos, y en esa fijeza se encuentra su grandeza y su advertencia. Representa el ancla del zodiaco, el punto donde la rueda celeste encuentra estabilidad. Si se rompe esa estabilidad, lo que se libera no es solo la furia de un individuo, sino un desequilibrio que resuena en el tejido mismo de la creación. Tauro se convierte en el recordatorio de que toda estructura necesita sostén, y que atacar a ese sostén es desatar el colapso. El peligro de provocarlo no es únicamente personal, es universal, es desafiar al guardián del orden, al pilar que sostiene los ciclos de la vida. Su energía no se agota en la defensa, también se transforma en creación. Tauro es constructor por naturaleza, y cuando se lo respeta, edifica mundos enteros de abundancia y paz. Pero si se lo empuja al límite, esa misma energía creadora se vuelve destructora. La fuerza que erige hogares, familias y cosechas puede arrasar con la misma intensidad. La dualidad está siempre presente: es el poder de la tierra que da frutos y, al mismo tiempo, de la tierra que se abre en terremoto. Provocarlo es arriesgarse a que esa dualidad se manifieste en su aspecto más implacable. En su interior se esconde también una lección sobre el silencio. Tauro no necesita proclamar su fuerza ni mostrarla constantemente. Su poder es contenido, como un río que fluye bajo tierra, invisible, pero vital. Provocarlo es obligar a ese río a desbordarse, es abrir las compuertas de una corriente que no conoce límites una vez liberada. La calma que lo caracteriza no es debilidad, sino contención voluntaria, y cuando esa contención se rompe, la magnitud de lo liberado sorprende incluso a quienes lo subestimaron. Su relación con la naturaleza lo convierte en reflejo de las fuerzas primordiales. Tauro es el campo que florece, pero también el toro que embiste, es la cosecha que alimenta, pero también la sequía que destruye cuando se rompe el equilibrio. En él habitan los opuestos de la tierra, la abundancia y la devastación, la calma y la furia, la construcción y la ruina. Por eso, provocarlo es despertar a la naturaleza en su aspecto más crudo, es llamar a la tormenta desde el mismo suelo que antes ofrecía cobijo. Finalmente, Tauro encarna la dignidad del esfuerzo. Cada paso que da, cada logro que obtiene, cada vínculo que sostiene, todo está cimentado en la constancia. Esa dignidad es lo que lo hace poderoso e inquebrantable. Quien lo provoca intenta profanar ese honor, y la respuesta será siempre épica, porque nace de la convicción de que el esfuerzo no se mancilla sin que la tierra misma responda. Así,
La provocación a Tauro se convierte en advertencia eterna. Respetar su calma es respetar los cimientos del universo, desafiar su paciencia es convocar la furia de la eternidad hecha carne. Tauro lleva en su interior un misterio que se relaciona con la música del cosmos, con la vibración que sostiene los ritmos de la vida. Como signo regido por Venus, no solo custodia la belleza visible, también resuena con la armonía invisible de los sonidos y las frecuencias. Es la voz del universo que se transforma en constancia, en una melodía que fluye con calma y plenitud. Provocar a Tauro es alterar esa melodía, es introducir disonancia en la sinfonía eterna, y cuando eso sucede, la respuesta que emerge no es solo una reacción instintiva, sino el restablecimiento de la música cósmica por medio de una fuerza incontenible. El rugido del toro se convierte entonces en un acorde primordial que sacude los cimientos de quienes han quebrantado la armonía. Su relación con el cuerpo físico es otro aspecto de enorme trascendencia. Tauro no habita su cuerpo de manera ligera, lo hace como quien reconoce en él un templo sagrado. Sus sentidos son puertas que lo conectan con la materia, y su fortaleza no es únicamente mental o espiritual, sino también corpórea. El peligro de provocarlo se manifiesta en esa unión profunda entre alma y carne. Cuando reacciona, lo hace con toda la integridad de su ser, sin fragmentos, sin dudas, con una energía que atraviesa músculos, emociones y pensamientos como una sola corriente. En él, la defensa no es parcial, es total, porque su existencia está anclada en la unión indestructible de lo tangible y lo intangible. Tauro se asocia con el segundo signo del zodiaco, el que surge después del impulso ariano. Si Aries abre caminos con fuego y conquista, Tauro los consolida con tierra y estabilidad. Provocarlo es, por tanto, desafiar no solo su carácter personal, sino el segundo pilar del orden zodiacal, aquel que garantiza que lo que nace no se pierda, que lo que empieza tenga continuidad, que el mundo no viva en un eterno estallido de inicios sin raíces. Tauro representa la permanencia después del nacimiento, el sostén que asegura que la chispa ariana no se extinga, y por eso, alterar su esencia es atacar la misma base de la evolución cósmica. En su dimensión espiritual, Tauro es símbolo de devoción a la vida simple, de gratitud hacia lo que se puede tocar, sentir y conservar. Representa la reverencia a lo concreto, a lo que se construye día a día con paciencia. Al provocarlo, se intenta romper esa devoción, y en respuesta, su furia no es solo una defensa personal, sino un grito sagrado en nombre de la materia dignificada. Es la tierra misma declarando que merece respeto, que lo sólido no puede ser tomado a la ligera, que lo cotidiano también es divino y que su ofensa convoca a la más grande de las resistencias. El toro también encarna la fuerza de la respiración lenta y profunda, el ritmo del corazón que late de manera firme y constante. En la astrología es guardián de lo que nutre, tanto en lo físico como en lo espiritual. La provocación altera ese ritmo, y cuando Tauro se defiende, lo hace restaurando la respiración de la vida misma. Su embestida no es un acto caótico, es un latido gigantesco del cosmos recordando a los mortales que la existencia no puede ser arrebatada a destiempo. Allí radica parte de su grandeza, su furia no destruye por destruir, sino que busca devolver el compás sagrado del universo. Su relación con la energía lunar es otra clave que fortalece su carácter. Aunque Venus sea su regente, la luna llena en Escorpio, signo opuesto a Tauro, marca los momentos en los que su potencia se intensifica. En esa oposición se manifiesta el misterio de la transformación, y Tauro, al ser desafiado, despierta no solo su propia energía, sino también la sombra de su opuesto. La calma del toro se tiñe con la intensidad escorpiana, y lo que era paciencia se vuelve instinto incontrolable. Quien provoca a Tauro despierta, sin saberlo, la combinación de dos fuerzas que juntas forman una ola inquebrantable de materia y espíritu, de deseo y resistencia, de posesión y liberación. El toro es también un guardián del umbral entre lo humano y lo divino. En muchas culturas, su imagen ha sido adorada como vehículo de los dioses, como fuerza que conecta la tierra con el cielo. En lo astrológico, Tauro mantiene ese papel, es el recordatorio de que lo humano debe estar enraizado en lo eterno, de que lo divino se expresa en lo concreto. Cuando se lo provoca, no se desafía solo a un individuo, sino al vínculo sagrado que une lo terrenal con lo celestial. Su furia es entonces una defensa del puente que une mundos, un rugido que restablece el equilibrio cósmico y reclama respeto por lo que une al hombre con lo eterno. Finalmente, Tauro representa la memoria de la vida. Su naturaleza fija lo conecta con la herencia de los ancestros, con la sabiduría que no se pierde en el viento, con las tradiciones que permanecen como raíces invisibles en el tiempo.
Quien lo provoca desafía esa memoria ancestral, y la respuesta del toro se convierte en una voz que no habla solo por sí mismo, sino por generaciones enteras que lo habitan. Su furia no es individual, es coral, es el clamor de las raíces que no aceptan ser arrancadas. Y esa es la advertencia más épica: Tauro no defiende solo su presente, defiende el legado de la tierra, de la sangre y de las estrellas, convirtiendo su resistencia en un acto eterno de grandeza y destino. Tauro lleva consigo la impronta de la tierra en reposo, pero también el eco profundo de la materia en transformación. En su silencio se encuentra el germen de una enseñanza olvidada: la estabilidad no es estática, es un movimiento lento y constante, tan poderoso que se confunde con la quietud. Provocar a Tauro es alterar ese flujo invisible, es forzar el río subterráneo de su energía a mostrarse antes de tiempo. Y cuando ese cauce oculto se abre, no hay murallas que lo detengan, porque su corriente no es un capricho momentáneo sino la fuerza acumulada de ciclos enteros que han esperado su hora para manifestarse. La voz de Tauro no se limita a la defensa de lo material, también se extiende al valor de la palabra cumplida, al peso del compromiso. Es un signo que entiende que las promesas son pactos con la eternidad, que lo dicho y lo hecho deben sostenerse con la misma firmeza que sostiene a la tierra bajo los pies. Quien lo provoca rompiendo esa coherencia despierta una furia que no es solo emocional, sino también ética. Su respuesta se convierte en acto de justicia, en restablecimiento del orden donde la mentira o la traición intentaron sembrar caos. Tauro recuerda que la palabra es semilla, y que burlarse de ella es ofender a la vida misma. En el plano cósmico, su energía está estrechamente vinculada con la casa astrológica que rige el disfrute, los recursos y la autovaloración. Allí se revela otra faceta de su poder, la defensa del valor personal. Tauro no acepta ser subestimado ni reducido, porque sabe que cada ser posee un tesoro interno imposible de profanar sin consecuencias. La provocación despierta entonces una respuesta que no busca solo castigar, sino demostrar con hechos que la dignidad es inquebrantable. La fuerza del toro se convierte en canto de valor, en un recordatorio de que la riqueza interior no puede ser arrebatada a quienes saben custodiarla. Tauro también está ligado a los ciclos agrícolas, al milagro de la semilla que se convierte en fruto. Su energía es la de la espera fértil, la de la paciencia que sabe que el tiempo es aliado. Provocarlo es como pisotear un campo en pleno crecimiento, interrumpir el trabajo paciente de la naturaleza. La respuesta es la rebelión de la tierra misma, que se sacude para proteger lo que germina en su interior. Su furia es entonces protectora, no solo para él, sino para todo aquello que ha sido confiado a su cuidado. En esa protección se manifiesta la grandeza épica de un guardián cósmico: no lucha por lo pasajero, sino por la continuidad de la vida. Su conexión con el placer también encierra un poder no desarrollado en las visiones más superficiales. Tauro enseña que disfrutar del mundo tangible es un acto sagrado, que el gozo de un alimento, de un paisaje, de un cuerpo amado es una forma de honrar a los dioses. Cuando alguien intenta privarlo de ese gozo o ridiculizar su amor por lo sensorial, despierta una defensa que no tiene nada de banal. Es el recordatorio de que la vida fue hecha para ser celebrada, y que despreciar ese derecho es atentar contra la esencia misma de la existencia. Su reacción, en esos casos, es la furia de quien defiende lo más humano y divino a la vez, la capacidad de encontrar eternidad en lo cotidiano. En el ámbito espiritual, Tauro conecta con la energía de lo inmutable, con la certeza de que lo eterno no se doblega. Representa el arquetipo de la roca sobre la que se edifican templos, el suelo que nunca abandona a quienes lo trabajan, el sostén silencioso que da seguridad sin pedir reconocimiento. Quien lo provoca desafía a ese arquetipo, y en respuesta recibe una lección cósmica: lo que parece inamovible puede volverse tempestad cuando su paz se convierte en blanco de injusticia. El toro dormido despierta como guardián de lo eterno, como heraldo de la permanencia que castiga la arrogancia de los que confunden firmeza con pasividad. Tauro también es símbolo del linaje y de la pertenencia a la comunidad. En su espíritu vive la fuerza de los clanes, la memoria de los ancestros que resguardaban territorios y tradiciones. Provocarlo es poner en riesgo no solo su individualidad, sino la herencia de quienes lo precedieron. Por eso su respuesta es tan poderosa: no embiste solo por sí mismo, sino por todos los que representa, por la sangre que lo habita y por los que vendrán después. Su furia se convierte en un acto sagrado de continuidad, en una defensa del hilo invisible que une a las generaciones. La relación entre Tauro y la riqueza natural del planeta es otro aspecto que amplifica su importancia. El toro es símbolo de fertilidad, de fuerza creadora, de abundancia. Provocarlo equivale a desafiar la abundancia misma, a despreciar los dones de la tierra.
Su reacción no es mero enojo, es el eco de Gaia protegiendo sus tesoros. La furia taurina se transforma en voz de la naturaleza, recordando que la tierra no pertenece a quienes la explotan sin respeto, sino a quienes la honran con paciencia y cuidado. En última instancia, Tauro representa el misterio de lo inevitable. Puede demorar en reaccionar, puede dar la impresión de que soporta sin límite, pero su esencia es la del destino que llega tarde o temprano. Provocarlo es invocar esa inevitabilidad, es llamar a la justicia que no se apura, pero que siempre se cumple. Su furia es la encarnación de lo ineludible, el recordatorio de que todo exceso contra la paz encuentra respuesta. En su grandeza, Tauro muestra que el verdadero poder no se ejerce de inmediato, sino que se manifiesta cuando la paciencia se ha colmado, y en ese momento ya no hay nada capaz de detenerlo. Tauro es también guardián de la energía vital que se manifiesta en la estabilidad emocional. Su calma externa no es un mero adorno, sino la expresión de un equilibrio interno que protege su espíritu de los vaivenes del caos. Provocarlo significa intentar quebrar esa fortaleza emocional, y el peligro radica en que su aparente inmovilidad contiene un océano profundo. La paz taurina es semejante a la superficie tranquila de un lago que oculta aguas insondables. Cuando esa serenidad se perturba, emerge una fuerza que no solo defiende su centro, sino que arrastra todo lo que intentó alterarlo. Es una energía que no responde con fragmentos dispersos, sino con un movimiento integral, sólido, que se expande como una ola imparable. Hay en Tauro una conexión con la voz de la tierra que pocos signos alcanzan. No es solamente la tierra fértil, sino también la vibración mineral, la memoria de las montañas y el murmullo de las piedras. Esa conexión lo convierte en depositario de un poder ancestral que trasciende lo humano. Quien lo provoca se enfrenta a esa memoria mineral, a esa dureza que ha resistido millones de años, y el resultado es siempre la derrota del efímero que creyó poder quebrantar lo eterno. Su resistencia es la del granito, y su furia es la del terremoto que recuerda la pequeñez de todo lo que no honra a la tierra. En el ámbito de los instintos, Tauro se conecta con la necesidad de preservar. Su espíritu no busca aventuras efímeras ni conquistas rápidas, sino la continuidad, la permanencia, la seguridad. Esto lo convierte en guardián de lo estable, de los hogares, de los vínculos que se sostienen en el tiempo. Provocarlo es amenazar esa seguridad, y su reacción nace del instinto protector más profundo, el mismo que defiende la guarida, la semilla y el fuego que da calor. Esa defensa instintiva lo convierte en héroe silencioso, en un luchador que no retrocede porque no lucha solo por sí mismo, sino por todo aquello que ama y protege. Su relación con el cuerpo celeste que lo rige, Venus, no solo le otorga sentido estético, también le confiere una fuerza magnética que lo liga al valor intrínseco. Tauro conoce su propia valía de una manera que no necesita proclamarse. Provocarlo equivale a intentar negar esa valía, a menospreciar lo que es innegable, y entonces se despierta la furia de la dignidad. Su ira no es solo enojo personal, es la defensa de un principio cósmico: todo ser merece reconocimiento, todo esfuerzo tiene un valor que no puede ser pisoteado sin respuesta. La lentitud con que se enciende su furia es otro aspecto lleno de enseñanza. En un mundo que reacciona con rapidez y olvida con igual velocidad, Tauro acumula, observa, soporta. Su resistencia inicial no significa debilidad, sino advertencia silenciosa. Es el recordatorio de que la paciencia es un poder en sí mismo. Pero esa misma paciencia, cuando se agota, da paso a una fuerza que no se disipa como un fuego fugaz, sino que permanece como una llama que arde hasta que todo vuelva a estar en equilibrio. Quien lo provoca no despierta un arrebato breve, despierta un fuego prolongado que no se apaga hasta que la justicia ha sido restituida. En su vínculo con la naturaleza, Tauro también refleja el poder del ciclo lunar y solar en su momento de mayor estabilidad. Representa la maduración, la consolidación de lo que ya ha nacido. Provocarlo es desafiar ese proceso de maduración, intentar romper lo que todavía está en crecimiento. Su respuesta, en consecuencia, es la de un guardián que protege el tiempo natural, que defiende el derecho de cada semilla a convertirse en fruto, el derecho de cada esfuerzo a rendir cosecha. Tauro se levanta como un héroe cósmico del tiempo justo, como quien recuerda que todo tiene su momento y que nadie puede arrebatarlo antes de que esté completo. Existe también en él un componente espiritual que lo convierte en guardián de lo sencillo. Tauro enseña que la vida encuentra grandeza en lo cotidiano, en la comida compartida, en el calor del hogar, en el tacto de la tierra entre las manos. Provocarlo es despreciar lo sencillo, es burlarse de lo que constituye la base de la existencia.
Su reacción es entonces la defensa de lo elemental, del derecho a disfrutar y a valorar lo que sostiene al mundo. Su furia se convierte en voz de la vida diaria, transformada en epopeya contra quienes olvidan que lo sagrado se encuentra en lo más simple. El toro también es símbolo de fertilidad creativa. Más allá de los frutos de la tierra, representa la capacidad de generar ideas, proyectos y obras que perduran. Su creatividad no es impulsiva, es constante y paciente. Quien lo provoca bloqueando su expresión o intentando menospreciar su capacidad creadora se enfrenta a un poder que responde con determinación. Tauro crea porque es su naturaleza, y si se le impide hacerlo, su furia se vuelve una declaración de independencia, un impulso creativo que destruye las barreras y demuestra que la creación no puede ser sofocada. En su dimensión más épica, Tauro es protector de la continuidad cósmica. Los antiguos lo relacionaban con las Pléyades y con la constelación que marca los tiempos de siembra y cosecha. En esas estrellas late una memoria de abundancia y de orden universal. Provocar al toro es desafiar esa memoria estelar, y la respuesta no es solo humana, es cósmica. La embestida de Tauro se convierte en el rugido de las estrellas que exigen respeto por los ciclos eternos, en la voz del firmamento que recuerda que la vida no se sostiene en la prisa ni en el caos, sino en la permanencia de lo que resiste. En última instancia, Tauro simboliza la unión entre lo humano y lo eterno a través de la fuerza de la paciencia. Quien lo respeta se nutre de su estabilidad, quien lo provoca se enfrenta a la certeza de que esa paciencia no es infinita. Su ira, cuando despierta, es la expresión del destino que ya no puede esperar más, es el latido de la tierra que exige equilibrio. Su grandeza radica en que incluso en la furia enseña, incluso en la embestida ofrece lección, que lo sólido no se derriba, que lo esencial no se profana y que lo que parece quieto contiene en su interior la fuerza de la eternidad misma. Tauro custodia un poder que muchas veces pasa desapercibido, la fuerza de la inercia cósmica. Así como la Tierra tarda en calentarse bajo el Sol, pero una vez que lo hace retiene el calor por más tiempo que el aire o el agua, Tauro refleja esa misma cualidad en la vida humana. Su resistencia inicial a moverse, a reaccionar o a cambiar es en realidad un modo de acumular energía, de generar un caudal interno que, cuando finalmente se libera, no puede ser detenido. Provocarlo significa empujar esa inercia hasta el límite, obligarla a transformarse en movimiento, y entonces la calma se convierte en avalancha. No es la violencia del instante, es la fuerza de lo inevitable. Existe también en Tauro una relación profunda con la memoria corporal y con la permanencia de los hábitos. Su naturaleza lo hace ser guardián de la rutina, del orden cotidiano, de los actos que sostienen la vida de manera silenciosa. Desafiarlo es atentar contra esos cimientos invisibles, y allí se manifiesta otro peligro: su furia no se expresa solo como una reacción momentánea, sino como un cambio radical en la forma en que habita el mundo. Tauro, cuando ha sido provocado más allá de su paciencia, no se limita a responder con ira, transforma su vida, reestructura sus cimientos, se vuelve más fuerte, más cerrado, más indomable. El provocador no solo despierta la furia del momento, sino que siembra un nuevo ciclo en el que Tauro se convierte en un guardián aún más infranqueable. La constancia taurina no se reduce al trabajo material. En lo espiritual, Tauro representa la fe silenciosa, esa devoción que no necesita templos grandiosos ni discursos altisonantes para sostenerse. Su espiritualidad se expresa en el contacto con lo natural, en el gozo de lo simple, en la repetición de lo esencial. Provocarlo es intentar quebrar esa fe, ridiculizar su amor por lo sencillo, subestimar la grandeza de lo elemental. La respuesta será entonces épica, porque su defensa no es solo personal, se levanta en nombre de todo lo que ha sido desacreditado por la soberbia de lo complejo y lo ruidoso. Su furia se vuelve una afirmación de que lo sagrado también habita en lo cotidiano y que nadie puede arrebatar esa verdad. En su vínculo con el cuerpo, Tauro representa la estabilidad de lo físico como sostén del alma. No es un signo que desprecie la materia, al contrario, la honra como vehículo divino. El peligro de provocarlo se manifiesta también aquí: su cuerpo responde, se vuelve fuerza pura, resistencia, aguante. Tauro no se rinde en medio de una batalla porque su naturaleza no conoce la rendición fácil. Quien lo empuja a luchar despierta un enemigo formidable que no se agota rápidamente, porque su fortaleza no nace del impulso, sino de la reserva inagotable de la tierra. Otro aspecto que se esconde en su esencia es la relación con los territorios. Tauro no solo protege objetos o vínculos, protege espacios. Su energía se arraiga a los lugares, a la tierra que pisa, al hogar que construye, al entorno que considera propio.
Provocarlo es invadir esos territorios, y la respuesta será la de un guardián que defiende su reino con una intensidad que recuerda a los dioses antiguos vinculados a los campos y a las montañas. Tauro es la frontera que no se cruza, la muralla que no se derriba, el eco de la naturaleza que grita cuando se intenta profanar lo que le pertenece. En la rueda zodiacal, Tauro sostiene la energía de lo fijo, y esa fijeza no es inmovilidad, sino la estabilidad necesaria para que todo pueda existir. Provocarlo es quebrar el equilibrio del cosmos, porque en su permanencia descansa la continuidad de los procesos. Sin Tauro no habría crecimiento, porque lo que Aries enciende se apagaría en un instante sin la materia que lo sustenta. Su furia, por tanto, es también la furia del universo restaurando el equilibrio. Es el recordatorio de que la permanencia no es opcional, es indispensable, y que nadie puede atreverse a desafiar el derecho de la vida a sostenerse sin encontrar resistencia. La conexión entre Tauro y las estrellas de las Pléyades añade otra dimensión a su carácter. Estas estrellas han sido vistas como guías, como símbolos de fertilidad y de renovación. Tauro, portador de esa herencia, es guardián de la abundancia universal. Quien lo provoca despierta no solo a un individuo, sino a una constelación entera que vibra con la memoria de la creación. Su furia se convierte entonces en eco estelar, en rugido que resuena más allá de lo humano, como si las mismas Pléyades respondieran en su defensa. El Toro también encarna la lección de la lentitud fértil. En una cultura que glorifica la velocidad, Tauro enseña que lo lento es profundo, que lo que tarda en crecer es lo que más perdura. Provocarlo es despreciar esa lentitud, intentar apresurarlo o forzarlo. La respuesta será monumental, porque Tauro no se mueve al ritmo impuesto por otros, sino al ritmo eterno de la Tierra y de los astros. Su furia se manifiesta como una negación absoluta a ser arrancado de sus tiempos, y su victoria radica en que, tarde o temprano, todo lo demás se ve obligado a alinearse con su compás. En su dimensión más elevada, Tauro es símbolo de la encarnación del valor. No del valor heroico que se muestra en la batalla inmediata, sino del valor silencioso que se expresa en la vida diaria, en sostenerse a pesar de todo, en resistir sin ser vencido. Provocarlo es intentar arrancarle ese valor, y su reacción será el recordatorio de que lo verdaderamente épico no siempre grita ni arde, sino que permanece, se levanta una y otra vez, y se defiende con una grandeza que no se desgasta. Tauro se convierte así en héroe de lo eterno, en guardián del tiempo, en defensor de lo que no puede perecer. Su mayor advertencia es que la calma no es ausencia de poder, es su más alta manifestación. Provocar a Tauro es obligar a la calma a convertirse en tormenta, a la paciencia a transformarse en justicia, a la quietud a revelarse como la más arrolladora de las fuerzas. Y cuando ese despertar ocurre, no hay regreso posible, porque su furia no nace de un capricho, sino de la necesidad del cosmos de recordar que todo lo que es sagrado debe ser respetado. Tauro no lucha solo por sí mismo, lucha por la tierra, por el tiempo, por la abundancia y por la eternidad. En su silencio aguarda un poder que, una vez liberado, se convierte en destino. Tauro no solo es el guardián de la estabilidad terrenal y de la permanencia de lo tangible, también es el portador de una sabiduría silenciosa que rara vez se reconoce a simple vista. En su aparente calma se esconde la conciencia del ciclo natural que todo lo sostiene. Tauro sabe que la vida se renueva con ritmos que no se pueden forzar, que el crecimiento no se mide en segundos, sino en estaciones, en cosechas, en procesos que maduran con la paciencia del cosmos. Provocarlo es despreciar esa sabiduría, desafiar el orden natural, interrumpir el fluir de lo eterno. Su furia surge entonces no solo como defensa personal, sino como respuesta cósmica a la profanación del ritmo sagrado que garantiza la continuidad de la existencia. Dentro de su energía habita una relación con la abundancia que no es superficial ni materialista. Tauro representa la comprensión profunda de que la abundancia no es acumulación, sino conexión con la fuente de la vida. Esa fuente es inagotable cuando se honra, pero devastadora cuando se agrede. Por eso, cuando alguien provoca a Tauro intentando menospreciar o arrebatar su sentido de posesión, lo que realmente despierta es la defensa de la abundancia misma. Su embestida se convierte en una afirmación de que lo fértil, lo que nutre, lo que sostiene, no se deja saquear sin consecuencias. Su ira es también una lección, solo quien respeta lo abundante merece recibirlo. En el plano emocional, Tauro es custodio de la lealtad. Su fidelidad a los lazos afectivos es tan fuerte como la tierra que no abandona sus raíces. Al provocarlo, traicionando su confianza o atentando contra lo que considera sagrado en sus vínculos, se despierta en él una furia que nace del dolor profundo de lo irreversible.
Porque para Tauro, lo que se rompe de manera injusta no puede ser reparado con facilidad. En esa defensa del vínculo, Tauro se alza como héroe de la lealtad, como recordatorio de que la verdadera nobleza no reside en la rapidez con la que se forjan lazos, sino en la fortaleza con la que se protegen a lo largo del tiempo. El toro encarna además la fuerza de la naturaleza en su aspecto protector. No es la violencia del rayo ni el impulso de la tormenta lo que lo define, sino la persistencia de la tierra que se defiende cuando es violentada. Sus raíces representan no solo lo personal, sino también lo colectivo, lo ancestral, la herencia de todos los que trabajaron y honraron la tierra antes que él. Quien lo provoca despierta esa memoria, y en su furia no actúa solo un individuo, sino el eco de generaciones, el rugido de un linaje entero que no permite que se profanen sus cimientos. Astrológicamente, Tauro también representa el cuerpo como templo, el lugar donde la energía del alma se manifiesta en la materia. Provocarlo es intentar violentar ese templo, y por eso su respuesta es total, física y espiritual a la vez. La ira taurina no se queda en un gesto, recorre su cuerpo, se expande en sus sentidos, se convierte en una fuerza tangible que no deja espacio a la duda. Es un recordatorio de que el espíritu humano no está separado del cuerpo, y que en el toro ambos se unen para defender lo sagrado con una potencia indomable. La voz de Tauro es también la del silencio fértil. En un mundo que busca imponerse con ruido, su poder radica en la constancia callada que construye sin necesidad de proclamarse. Provocarlo es subestimar esa voz, creer que el silencio es vacío, cuando en realidad es acumulación de energía, paciencia transformada en fuerza. Y cuando ese silencio se rompe, lo hace con un rugido que estremece, porque no es el estallido repentino de quien se deja llevar por la emoción, sino la manifestación inevitable de una verdad contenida durante demasiado tiempo. Otro aspecto que lo engrandece es su relación con el arte y la belleza. Bajo la influencia de Venus, Tauro no solo percibe lo bello, lo necesita como alimento del alma. Pero esa belleza para él no es frágil ni ornamental, es esencial, es parte del equilibrio universal. Quien intenta destruir esa belleza o profanar su armonía despierta una reacción que no se limita a la defensa personal, sino que se convierte en cruzada. Tauro defiende la belleza como parte del orden cósmico, como testimonio de que la vida tiene sentido y que el placer de lo estético es también un derecho sagrado. En la astrología, Tauro es fuerza fija, y esa fijeza se convierte en virtud y advertencia. Provocarlo es desafiar la permanencia, es intentar arrastrar lo que no se mueve con facilidad. Pero esa fijeza es la que permite sostener el mundo, y en ella radica el verdadero peligro. Cuando Tauro se pone en movimiento, no lo hace de forma ligera, lo hace como una avalancha que arrastra lo que intenta oponerse. Su furia es lenta en despertar, pero cuando se manifiesta, no hay marcha atrás. Esa es la enseñanza épica que ofrece, lo que tarda en moverse es lo que más arrasa cuando decide hacerlo. En lo espiritual más profundo, Tauro recuerda la importancia del arraigo. En un universo de cambios, representa la fuerza de lo que permanece, el punto de apoyo que impide que todo se desmorone. Provocarlo es poner en riesgo ese arraigo, y su furia se convierte en advertencia de que sin raíces no hay ramas, sin tierra no hay vida, sin estabilidad no hay libertad. El toro, en su grandeza, encarna la paradoja cósmica, solo quienes saben permanecer pueden avanzar, solo quienes honran la tierra pueden alcanzar el cielo. Así, Tauro no es únicamente un signo de paciencia y abundancia, es también guardián de la memoria, protector de lo sencillo, defensor de la belleza y encarnación del tiempo eterno. Provocarlo es enfrentar a la tierra en todas sus formas, fértil, férrea, noble y devastadora. Su furia no es simple ira, es el rugido del cosmos reclamando respeto por lo que sostiene la vida. Y en esa grandeza épica, Tauro muestra que incluso su defensa es una lección, porque en su respuesta se revela la verdad de que nada que sea eterno puede ser profanado sin consecuencias.